¿Vieron lo que está sucediendo con el paro de camioneros? Yo el viernes de la semana pasada, y yo creo que más de uno lo vio en mis comentarios, coloqué, tiene uno que ser un impedido mental para seguir apoyando a Uribe y los partidos afines al uribismo. Es igual como cuando con mentiras manipulan un pobre sacando de su bolsillo para subsidiar combustible a empresarios millonarios. Por eso hice ese video al inicio. Como siempre le indico en todos los videos, la única cura para el uribismo es el pacto histórico y Petro presidente. Pequeños y medianos camioneros del país reiteraron su rechazo al bloqueo de vías y al cese de actividades que adelantan los empresarios del transporte por las carreteras del país, Vilma. Omaira, denuncian que son sometidos a injustas subastas para contratar sus servicios y no les pagan el valor establecido de los fletes. Además, sostienen que hay competencia desleal. Dani Carlos Correas, buenas noches y cuéntenos qué otras denuncias se conocen. Muy buenas noches y pues mire, RTVC Noticias habló con pequeños y medianos transportadores quienes aseguraron que no se sienten representados por los grandes gremios de empresas transportadoras y que hay situaciones que los preocupan aún más que el aumento del precio de la CPM, como por ejemplo las inconsistencias en los pagos de los fletes. Estos pequeños transportadores le piden al gobierno nacional que haga cumplir el CICETAC, es decir, la tabla de fletes con el precio real de lo que deberían ganar por cada carga. Estas personas aseguraron que las grandes empresas intermediarias se quedan hasta con el 70% de lo producido. Otro problema que se suma a la situación es la saturación del mercado por tantos vehículos. Estos transportadores aseguran que el gobierno debería garantizar el 1 a 1 para que regule la cantidad de tractocamiones que ingresan al país. Y por último, hablan de un posible lavado de activos. Los transportadores aseguran que hay situaciones que se salen de control. Por ejemplo, el exceso de dinero a la hora de comprar camiones o tractomulas, lo que algunos consideran que podría tratarse de un lavado de activos. De otro lado, desde el gobierno nacional se estarían organizando alivios para que estos pequeños y medianos transportadores puedan tener, digamos, subsidios a la hora de obtener el ACPM. A continuación, el informe sobre este panorama. El ministro de Minas y Energía expresó que estudiará la posibilidad de generar salida para el sector camionero. En eso ya se ha venido trabajando de parte del Ministerio de Transporte, la identificación, y la idea es tener un tratamiento diferencial para no afectar la pequeña economía popular de muchos de estos transportadores. El sector camionero independiente, que agremia a más de 350.000 conductores, ha denunciado su inconformidad por el abuso del pago irrisorio del flete en el país, que es manipulado por las grandes empresas que actúan como intermediarios y subcontratan a los camioneros. El CICETAC es el Sistema de Información de Costos Eficientes para el Transporte Automotor de Carga por Carretera. Es una tarifa base, es un valor de referencia que fija el gobierno mediante el Observatorio Nacional de Carga. ¿Sí? Allí varios gremios de los que hoy en día están convocando a paro fijan esas tarifas y sin embargo no las pagan. Tras del hecho se van en contra del gobierno cuando son ellos los que tienen que cumplir. El gobierno sí debería ir y sancionarlos. Ese paro que están haciendo y convocaron a los camioneros era porque los engañaron y los hicieron ir a la mesa para hacerles creer que iban a debatir los 8 puntos con los cuales ellos necesitan. Resulta que las grandes empresas como Coltanques, que son los que se quejan porque les están, digamos, subiendo la CPM y como decían los transportadores, lo que pasa es que ellos tienen más de 1.000 vehículos y claro, a ellos les va a afectar porque son los empresarios. Pero los que tienen poquitos carros o los que no tienen prácticamente, sino que son conductores independientes, a ellos no les afecta. Como dicen, el ACPM se puede subir a 50.000 pesos, a ellos no les afecta eso. A ellos lo que les afecta mucho son los fletes. Que cómo es posible que yendo a Ibagué tienen que pagar 4 peajes, cuando también los peajes, si fueran de 150 kilómetros, serían únicamente 2. Les pido que por favor compartan este video, que le den like y que se suscriban al canal. Aquí les voy a dejar un audio. Les pido que por favor lo escuchen totalmente para que presten atención y lo compartan. Por favor, presten atención al video. Los transportadores porque el pliego petitorio que se le mostró al ministerio están esos puntos, 8 puntos. Ya no hablamos solo de la CPM. La gente que pidió lo de la CPM se fue. Los primeros que votaron el paro por el ACPM ya no están haciendo parte ni siquiera del paro.
Y nosotros hoy llegamos con 8 puntos al Ministerio de Transporte. Ya no llegamos solo con los combustibles. Ok, o sea que esto... Entonces el transportador se siente ahora sí identificado con lo que se está pidiendo, que históricamente ha sido una deuda por el sector transporte de carga. Hoy al mediodía salió un señor que se llama Henry Cárdenas en algunos medios. ¿Quién es ese señor? ¿Por qué el conductor independiente no lo tienen tan buen concepto? ¿Él quién es? Henry Cárdenas es el presidente de Fedetrascarga, una federación conformada por empresarios del transporte. Es el dueño de una empresa que se llama Transportes Teca. Transportes Teca está investigado por la Superintendencia de Puertos y Transportes con una resolución del año pasado porque no cumple la normatividad, porque paga los fletes por debajo de las tarifas. Está la investigación, está el documento del año pasado. De igual manera, él afilia a empresas que utilizan una serie de prácticas leoninas en contra del transportador, como robarle los saldos, como que nos hacen descuentos injustificados. Vamos a cobrar un flete y cuando vamos a cobrar un flete resultan descontándonos el estudio de hoja de vida, las llamadas, cambio de cheques. Inventaron una figura que para que usted le pague se llama pronto pago, y esa figura, por acceder a esa figura de pronto pago, le descuentan otra plata. Cuando en la reglamentación lo único que se puede descontar es la rentefuente y el reteíca, nada más nos pueden descontar. Pero esta gente se ha inventado una serie de descuentos para llenar sus bolsillos de plata. A veces llegamos a cobrar un saldo de 400.000 pesos y nos entregan 200, 250.000, porque el resto fueron unos descuentos inventados por los empresarios. Si tiene tan mala imagen alrededor de los conductores independientes, este señor, ¿por qué tiene tanto poder como para convocar un paro? Bueno, yo creería que primero lo que hizo fue que se pegó un disparo en el pie, porque él hizo un paro y no pensó cómo se iba a desbordar esto. Yo creo que hasta los mismos empresarios y afiliados a él lo hicieron retractarse porque ellos tienen los mejores contratos, ellos tienen los contratos de exportación e importación, y esto tiene unas pólizas de cumplimiento. Y yo creería que los afiliados por eso hicieron que todas estas agremiaciones se echaran para atrás, porque ellos primero están los intereses económicos. El señor Henry Cárdenas y esta gente siempre ha estado en el Ministerio de Transporte negociando. Y puede que aquí hayamos cambiado el Ministerio de Transporte, pero no hemos cambiado los mandos bajos, no hemos cambiado por ejemplo, el viceministro. El viceministro es del Partido Conservador y fue quien le hizo campaña a Fico. Y de ahí para abajo hay mucha gente que lleva 15, 10 años en el ministerio que ha venido trabajando con estas agremiaciones. Entonces a veces la ministra no se entera de esto, que ahí para abajo ellos son los que todavía tienen la entrada al ministerio, los que manejan los temas del Ministerio de Transporte. En un tiempo que hubieron 5.000 vehículos mal matriculados, gemeliados, ahí estaba el señor Henry Cárdenas en ese tema de los vehículos mal matriculados. Entonces hay unas cosas que también lo que ha faltado es que tenemos la peor superintendencia en la historia. La peor superintendencia, la Superintendencia de Puertos y Transportes. No sanciona, no controla, no vigila a nadie. O sea, señor José, que esta convocatoria de paro de los grandes empresarios se les puede devolver como una gran bola de nieve, porque ahora lo que están pidiendo los transportadores es: ojo, miren que las grandes empresas de transportadores nos están maltratando, en el sentido de que hay unas tablas tarifarias, no las cumplen, etcétera, un tema de pensiones que le escuché a varios conductores, y todo esto se está poniendo en la mesa, y los grandes empresarios no esperaban esto, porque me imagino que los grandes empresarios solo estaban peleando era por el ACPM y no por los beneficios que ustedes tienen como trabajadores. Es lo que yo percibo. ¿Usted cómo lo ve? Claro, ellos no pensaron que nosotros no íbamos a salir a un paro sin exigir cosas que verdaderamente fueran claras, y ellos incumplen mucho la norma, incumplen el tema del cargue y el descargue, les toca pagarlo a ellos y nos lo mandan a que nosotros lo paguemos. No nos pagan el stand-by, nos cogen unos carros que están para descargar, por ejemplo, un miércoles, y los cogen de bodega y lo descargan hasta el jueves. Eso se llama stand-by y eso genera unos costos. Ellos no nos los pagan.
ellos no nos pagan los saldos. Entonces, ¿qué pasó con esto? Henry Cárdenas ya salió en el video anterior a aceptar que ellos cometían errores, que de pronto habían, y tenemos las denuncias, yo tengo todas las denuncias que he hecho ante la superintendencia de todas las empresas. Entré a denunciar a la empresa Ditransa, del Grupo Valores. Ditransa pertenece al Grupo Valores y nos hace más de 6 descuentos injustificados. Entonces, ellos nunca pensaron otra cosa, ellos no quieren el 1 a 1, porque si nosotros pedimos el 1 a 1, se le frena la entrada de flotas que hacen ellos tan fácilmente. Ya no pueden llegar a meter 100, 200 carros sin buscar los carritos viejos que tienen los propietarios para comprárselos, para poder meter sus carros. O sea que el menor de sus problemas como camioneros es el ACPM, sino la estructura como tal del gremio transportador. Sí, aquí hay problemas mucho más graves. Por ejemplo, el señor Henry Cárdenas, cuando subieron los peajes, salió a celebrar. ¿Por qué? Bueno, había subido los peajes. ¿Por qué sale a celebrar esto? ¿Por qué? Pues no sé cuál es el interés de él, pero lo cierto es que en Colombia lo que falta es una ley de peajes. En Colombia no existe una ley de peajes. Entonces nos montan un peaje cada 30 kilómetros. Entonces nos lo aumentan a lo que quieren. Entonces nos ponen peajes en las ciudades. Han hundido 14 proyectos de ley en el Congreso de la República porque hay intereses económicos de las concesiones. Por primera vez pasó un proyecto de ley del representante de la Cámara, Alex Flores. Ya pasó el primer debate en la Comisión Sexta, una ley de peajes donde la distancia mínima sea de 150 kilómetros. O sea que en una ruta Bogotá-Ibagué, que hay 4 peajes, habrían solo 2. Quitarían 2. Entonces, lo que más los tiene fregados es que eso no tiene ley, no tiene control. Los peajes. Aquí, ¿qué nos podemos dar cuenta? Que las multinacionales, los dueños de todo ese poco de empresas grandes, son las que están manipulando a los mismos camioneros. Y ellos se dieron cuenta que después de que hablaron sobre la SPM se salieron, ya no volvieron a hablar nada. Como si es que los transportadores no tuvieran tantos problemas. Como dijeron, si le fueran a mejorar las condiciones de vida, pero no hicieron nuevamente nada por ellos. Por eso es que ustedes ven videos en redes sociales donde muchos de ellos se quejan del maltrato, de no seguir con las empresas. Por lo menos hablaron de grupos Valores SAS, que eso es de prácticamente Santo Domingo, creo que es, de cómo los utilizan a todos y no han recibido ningún beneficio desde que siempre los convocan a paros. Entonces ahí dejo el video, por favor compártanlo, denle like y suscríbanse al canal. Algo que lo dije también hace unos días, para la gente que sigue diciendo, es que necesitamos que llegue Uribe, es que Uribe ya gobernó 2 veces, tuvo 2 periodos presidenciales. Luego gobernó Santos, que fue el que nos dijo Uribe, 2 periodos presidenciales. Son 4. Luego gobernó Duque, un periodo presidencial. Y sabíamos que era el título de Uribe. Fueron 5 periodos presidenciales. ¿Será que necesitamos un 6º periodo donde siga gobernando la derecha o otro títere de Uribe? Lo que no hizo en más de 20 años, ¿será que una 6ª vez sí lo va a hacer? No creo. Entonces les pido que por favor compartan el video, que les den like y que se suscriban al canal. Como siempre les indico en todos los videos, la única cura para el uribismo es el pacto histórico y Petro presidente. Muchas gracias.